El hombre, de alma virtuosa, no manda ni obedece. El poder, cual peste asoladora, contamina cuanto toca. Y la obediencia, maldición de todo ingenio, virtud, libertad, verdad, hace esclavos de los hombres y del armazón humano un autómata mecanizado. Percy Shelley. Anarquismo y anarquía son sin dudas las más falsificadas ideas de la teoría política. Generalmente, estas palabras se usan para denotar caos o desorden, y así pues implican que los anarquistas desean el caos y un retorno a la ley de la jungla. Este proceso de falsificación no carece de paralelos históricos. Por ejemplo, en los países que han considerado necesario el gobierno por una persona, la monarquía, las palabras república o democracia han sido utilizadas precisamente como anarquía para implicar desorden y confusión. Aquellos que tienen intereses creados en preservar el status quo, es obvio que desearán dar a entender que la oposición al sistema en vigor no puede funcionar en la práctica y que una nueva forma de sociedad solo nos llevará al caos. Por eso es claro precisar muy bien qué es y qué no es. Vamos a tomar una cita de la obra de Alexander Berkham, el ABC del comunismo libertario. Anarquismo no es las bombas, el desorden o el caos. No es el robo y el asesinato. No es una guerra de todos contra todos. No es el retorno a la barbarie o al estado salvaje del hombre. Anarquismo es precisamente lo opuesto a todo esto. El anarquismo significa que tú serías libre, que nadie te esclavizaría, ni sería tu jefe, ni te robaría, ni se impondrían a ti. Significa que tú serías libre para hacer las cosas que deseas hacer y que tú no serías obligado a hacer lo que no quieres hacer. Significa que tú tendrías una oportunidad para escoger el género de vida que deseas vivir y vivirla sin ninguna interferencia. Significa que el otro individuo tendría la misma libertad que tú, que cada uno tendría los mismos derechos y libertades. Significa que todos los hombres son hermanos y que vivirían como hermanos, en paz y en armonía. Es decir, que no habría guerra ni violencias empleada por un grupo de hombres contra otro, ni monopolio, ni pobreza, ni opresión, ni sacar ventaja de tu prójimo. En una palabra, anarquismo significa una condición o sociedad donde todos los hombres y mujeres son libres y donde todos disfrutan igualmente los beneficios de una vida ordenada y sensata. Pero ¿qué pasa si vas al diccionario de la Real Academia Española? Te encontrarás con una definición totalmente diferente. Una definición que responde más a los factores hegemónicos, que refleja más el pensamiento del capitalismo hacia el anarquismo que hacia su propia etimología, que hacia su propia historia. Ojalá todos nuestros problemas terminasen con el solo y simple y fácil hecho de irnos al diccionario. No es tan simple. Hay que revisar los factores etimológicos, hay que revisar la historia.
La primera vez que la palabra anarquía fue usada, hay que remontarse a la Grecia. El primer uso conocido aparece en la obra Los siete contra Tebas, de Esquilio. Allí, Antígona rechaza abiertamente aceptar el decreto de los gobernantes de dejar al cuerpo de su hermano Polineices sin enterrar, como castigo de su participación en el ataque a Tebas. También la palabra anarquía instiga a no mandar y a no obedecer. Es de allí la profundidad de la palabra. Si nosotros vamos y buscamos la palabra anarquía en el diccionario, esa palabra griega denotaría una desobediencia. ¿Pero a quién? ¿A quién va esa desobediencia? Primero, para poder saber a qué se puede desobedecer, debemos fijarnos en el antónimo de la palabra anarquía. ¿Cuál puede ser? Y allí aparece jerarquía. Entonces, el propio origen de la palabra anarquía se puede llegar a encontrar detrás del origen de la palabra jerarquía. En la palabra jerarquía o en el origen de la palabra jerarquía encontramos mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses es el dios Hermes. También se podría entender que anarquía justamente era aquel anarquista, era aquel que desobedecía a Hermes y a los mandatos particularmente de Zeus. Recordemos que Zeus, entre tantos poderes y entre tantos significados que tenían, uno era el poder, simplemente el poder, significaba el poder. Podemos decir que es la desobediencia al poder. Y así hurgar y hurgar sobre los significados. Fíjense ustedes qué lejos que ha quedado la definición brindada por la RAE. Por otro punto, Bakunin atribuye a esta jerarquía mucho del peso de la desigualdad. Como puede verse, el estricto significado original del anarquismo no era simplemente sin gobierno. Anarquía significa sin soberano, o más en general, sin autoridad. Y es en ese sentido que los anarquistas han usado continuamente la palabra. Por esta razón, mejor que ser puramente antigobierno o antiestado, el anarquismo es primeramente un movimiento en contra de la jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía es la estructura organizante que da cuerpo a la autoridad, dado que el Estado es la más alta forma de jerarquía. Los anarquistas son, por definición, antiestado. Pero esto no es una definición suficiente del anarquismo. Al referirse a la jerarquía, en este contexto, es un hecho bastante reciente. Los anarquistas clásicos no usaban esta palabra. Sin embargo, está claro por sus escritos que la suya era una filosofía en contra de la jerarquía, contra cualquier desigualdad de poder o de privilegios entre individuos. Bakunin hablaba sobre esto cuando atacaba la autoridad oficial, pero defendía la influencia natural, y también así cuando dijo: ¿querés hacer imposible que nadie oprima a su semejante? Entonces asegúrense de que nadie posea el poder.